Presidenta, la Comisión de Justicia recibió para dictaminar el proyecto de ley 673/2016, Congreso de la República, ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres. El mismo que fuera acumulado con el proyecto de ley 3935/2018, Congreso de la República. Se han recibido las opiniones del Ministerio de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones y de expertos en el tema. Asimismo, ha sido materia de debate profundo desde la legislatura pasada y en la presente legislatura el debate se dio conjuntamente con la Comisión de la Mujer y Familia. El dictamen aprobado en la Comisión de Justicia establece mecanismos de prevención, sanción y erradicación del acoso político contra las mujeres, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos sin discriminación. Por su parte, la Comisión de la Mujer y Familia, además de este proyecto, tiene otro proyecto de ley de la congresista Aramayo. El dictamen no pudo ser un dictamen conjunto, sin embargo, al tratar la misma temática y siendo que se ha trabajado coordinadamente, podríamos debatirlo en forma conjunta. El dictamen define el acoso político contra las mujeres en su condición de tales como cualquier acción, conducta u omisión que se ejerce contra una o varias mujeres de forma individual o grupal, de forma directa o a través de terceros, y que tenga como objeto o como resultado menoscabar, limitar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, lo que incluye la participación ciudadana en asuntos públicos. Puede manifestarse de manera como violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. La propuesta normativa también establece, asimismo, señala el posible ámbito de aplicación de la norma, es decir, se aplica a mujeres, autoridades o candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los niveles nacional, regional y local. Mujeres funcionarias, mujeres autoridades comunales, mujeres elegidas para cargos directivos y militantes de las organizaciones políticas, entre otras. Asimismo, hacer una enumeración de las potenciales manifestaciones que se constituyen actos de acoso político. También se establece un procedimiento de denuncia en caso de acoso político y se detallan las competencias del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en casos de acoso político. Por otra parte, resaltar que la finalidad que persigue el presente proyecto de ley es garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales: derecho a la paz, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la integridad moral, derecho a la participación política de las mujeres, libre de todo tipo de violencia. En particular, se busca garantizar la plena vigencia del principio de derecho constitucional de la igualdad y no discriminación. Como saben ustedes, el principio de igualdad y no discriminación tiene un rol político de primer orden. Gracias a este principio, los hombres y mujeres nos reconocemos como iguales en dignidad y derechos y decidimos constituirnos en un Estado democrático representativo. Y como derecho constitucional, la igualdad y no discriminación presupone dar un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta a no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un trato desigual, discriminación directa, indirecta o neutral, sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario, discriminación por indiferenciación. A su vez, el derecho fundamental de igualdad y no discriminación permite reducir las desigualdades reales respecto al acceso de las mujeres a la actividad política. Así también, a solicitud de la congresista Estelita Bustos, se acumula el proyecto de ley 2866. Por todo lo expresado, Presidenta, solicito a mis colegas debatir y aprobar el presente preposición de ley que permitirá que el país alcance mayores niveles más altos de igualdad, sobre todo entre los hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Pariona Tarqui, presidente de la Comisión de Mujer, hasta por 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, presidenta, se encuentran presentes en las galerías la señora Jacqueline Carrión, ex regidora de Tarma, víctima de acoso político, la presidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, Elizabeth Díaz, así como integrantes de la campaña colectivo Somos la Mitad, Queremos Paridad, para quienes, presidenta, pido un saludo de parte del Pleno y aplausos. Desde la Comisión de la Mujer a donde fue decretado los proyectos de ley 3131, ley contra la violencia política hacia las mujeres, cuya autora es la congresista Alejandra Aramayo, y el proyecto de ley 3903-2018 de la congresista Indira Wilca, proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres por constituir una barrera para su participación política igualitaria, de competencia de esta comisión, presidenta. Queremos reconocer además la participación activa de las personas antes mencionadas en el proceso también de consulta que hizo la Comisión de la Mujer junto con los sectores del Estado, instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, pero también a este proyecto se acumulan las iniciativas de ley 3978 de la autoría de la congresista Luciana León y 3981 de la congresista Melgarejo. Estos proyectos de ley buscan que las mujeres puedan tener una amplia participación y representación en la vida política y pública, garantizando de esta manera sus derechos políticos. La problemática que trabajan las propuestas legislativas distintas se viene abordando desde varios años atrás, no es un problema nuevo, no son iniciativas necesariamente recientes, datan de varios años. Iniciativas han tenido antecedentes como los proyectos de ley 1903 del año 2012, así como el proyecto 673 del año 2017 y del año 2016, los cuales han propuesto establecer mecanismos de prevención, atención, sanción al acoso político en favor de las mujeres. En base a las opiniones recibidas y las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión de la Mujer y Familia, hemos llegado a formular una propuesta de texto sustitutorio que involucra a todas estas iniciativas antes mencionadas. La ley para prevenir y sancionar la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política se ha tomado considerando el marco de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, así como las opiniones de las entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como el Ministerio de Justicia. ¿Por qué es importante regular el acoso político contra las mujeres en la vida política? Las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia, las cuales se manifiestan desde el control de sus vidas hasta la privación de la misma, es decir, un feminicidio. Esta violencia es una forma de discriminación que impide que las mujeres puedan gozar de sus derechos y libertades en igualdad con los hombres. Esta discriminación, presidenta, hace que las mujeres sean víctimas de violencia en todos los aspectos de su vida y en especial aquellos ámbitos en los que, debido a prejuicios y estereotipos establecidos por los roles asignados por la sociedad a lo femenino y masculino, las mujeres se encuentran limitadas de los espacios públicos o políticos en donde los hombres vienen desempeñándose históricamente. Entonces, cuando deciden participar de la vida política o pública, reciben una sanción por parte de su entorno, como si se les dijera: tú no eres parte de este mundo. Entonces son acosadas, asediadas para que regresen a su espacio privado, es decir, la casa. El objetivo de la ley establece mecanismos de identificación, prevención, atención y sanción de la violencia y el acoso contra las mujeres por su condición de tal en la vida política, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en igualdad y libre de violencia. El ámbito de aplicación, y siguiendo las recomendaciones generales de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, se considera que los derechos políticos incluyen la participación de las mujeres en la vida política y pública, incluyendo a las mujeres electas,
designadas que trabajan en el sector público y privado, así como que pertenecen a organizaciones políticas y otras organizaciones que tengan por finalidad participar en la vida política. A diferencia del dictamen de la Comisión de Constitución, en el dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia se incluyen las manifestaciones de violencia y acoso político como: 1. Evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones o el ejercicio de su derecho al voto en igualdad de condiciones. 2. Restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación en condiciones de igualdad. 3. Asignar actividades o responsabilidades que no correspondan a las funciones establecidas por la normativa vigente o pertinente. 4. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso y o atribución inherente al cargo que ocupa, impidiendo su ejercicio en condición de igualdad. 5. Discriminar por encontrarse en estado de embarazo, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia vinculada a dicho estado y o la maternidad. 6. Divulgar imágenes o mensajes que transmitan y o reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objeto de menoscabar su imagen pública y o limitar sus derechos políticos. 6. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Y asimismo también dar a conocer información de la vida personal y privada de las mujeres que carezcan de interés público, realizar proposiciones, tocamientos y actos de naturaleza sexual no consentidas, agredir o amenazar la integridad física, psicológica o sexual a través de cualquier medio. A diferencia del dictamen de la Comisión de Constitución, se detalla el procedimiento aplicable para sancionar los hechos de acoso político, como la sanción administrativa disciplinaria, de las sanciones para trabajadores del régimen laboral privado, del procedimiento electoral tomando como referencia el procedimiento establecido en la normativa específica sobre hostigamiento sexual. Y sobre las medidas de protección se ha incluido que las denuncias por violencia y acoso contra las mujeres en la vida política, para la emisión de las medidas de protección que correspondan, se tramitan de conformidad a lo establecido a la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Respecto a las responsabilidades, se establecen responsabilidades específicas para las entidades del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, para los órganos del sistema electoral, así como para los medios de comunicación. Se incluye que en la fecha 7 de septiembre, en la que se conmemora el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, se realicen actividades destinadas a la promoción de los derechos políticos de las mujeres, y se hace la modificación a la Ley 30364 para incluir el acoso político como una modalidad de violencia. Modificación de la Ley de Organizaciones Políticas para incluir medidas internas para erradicar la discriminación y acoso político contra las mujeres. La modificación asimismo del artículo 8 de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, para incluir como prohibición del servidor público presionar, amenazar, acoso o violentar de cualquier forma a terceros. Y finalmente la modificación del artículo 85 de la Ley 30057, Ley de Servicio Civil, que modifica las faltas de carácter disciplinario para incluir el acoso político. Presidenta, como hemos podido escuchar, se trata de un dictamen bastante nutrido, robusto, pero que en esencia ha recogido el espíritu y las propuestas de las distintas iniciativas de ley que han llegado a esta Comisión de la Mujer, y que en conjunto con la Comisión de Justicia hemos podido lograr tener el mismo texto sustitutorio. Y en ese sentido, Presidenta, creo que este debate es sumamente importante, dado que muchas mujeres, cuando deciden participar en espacios de toma de decisiones o tomar la decisión de empezar una vida política para dirigir su pueblo, su comunidad, una organización de carácter partidaria, Presidenta, se encuentran con este conjunto de barreras que merman también el derecho propio de las mujeres a participar en política y libre de violencia. Yo quiero felicitar a las proponentes, que son congresistas de distintas bancadas políticas, y dicho eso, Presidenta,
se plantea en todo caso el debate al respecto de estas iniciativas de ley y del dictamen expresado. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Melgarejo. Gracias, presidenta. Muy buenas noches. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas congresistas. Presidenta, mañana conmemoramos un día más, un año más, el Día Internacional de la Mujer. El Congreso, como primer poder del Estado, viene cumpliendo a favor de la mujer, y hoy estamos viendo un tema muy importante como es el acoso político que se da en el espacio político contra la mujer. Nosotros, para salvaguardar como una agenda importante, aún en una cultura que persiste el machismo, quiero pedir por intermedio suyo a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Mujer para que se pueda acumular mi proyecto de ley número 3981-2018 y tengan a bien, porque este proyecto que pido que se acumule, estamos debatiendo por tratarse del mismo tema. En esa misma línea, presidenta, no quiero desaprovechar y decir que nosotras las mujeres, sin ver el color político, debemos ser solidarias y pregonar con el ejemplo. A veces, solo a nuestra bancada, a veces no se es tan solidarios. Entonces se tiene que pregonar con el ejemplo. Y nosotras, las mujeres, nos tenemos que dar la oportunidad de ganar espacios siendo solidarias. Porque, lo vuelvo a reiterar, nosotras las mujeres, porque ya todos han manifestado cuáles son los problemas. Quiero hacer notar que nosotras las mujeres somos los únicos seres capaces de vencer todos los obstáculos, porque pensamos con el corazón, porque nuestra sensibilidad de mujer da lugar a dar soluciones y respuestas, que solo buscamos espacios de oportunidad, pero esos espacios de oportunidad no solo tienen que ser en el espacio político, sino también en el espacio social y en el espacio económico. Gracias, presidenta. Muy buenas noches. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Juan Carlos González. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, congresistas. Presidenta, el día martes se aprobó en la sesión conjunta de las comisiones tanto de Justicia como de Mujer, es el señor presidente, tanto de la Comisión de Justicia como la Comisión de Mujer. Presentamos, señora presidenta, una serie de observaciones al dictamen que van desde la definición misma del acoso político hasta la exclusión de términos y artículos completos que nosotros consideramos que no deberían formar parte de la fórmula legal. Presentaremos rápidamente, nuevamente, nuestras observaciones al dictamen, esperando que sean incorporados al texto final. En el artículo 1, definimos el día martes que en ambos dictámenes el objeto de la ley señalando que se busca identificar, prevenir, atender y sancionar la violencia y acoso contra las mujeres por su condición de tal en la vida política. Consideramos, señora presidenta, que la frase por su condición de tal está siendo mal usada y debe ser eliminada, pues es la misma frase que se utiliza en la definición del feminicidio, tipo penal que es imposible de probar por los jueces, pues nadie puede saber si un hombre actúa contra una mujer por su condición de tal. Lo que sí es visible y objetivo es el acoso que sufren todas las mujeres a diario en todas sus formas. En el artículo 3 no queda claro, señora presidenta, ¿qué se está definiendo? Pues se habla de dos términos, como violencia y acoso contra mujeres. En el título del articulado, que ustedes pueden observar,
Existe una sola definición que no se comprende a cuál de las dos se refiere. Adicionalmente, el Jurado Nacional de Elecciones en su oficio 648-2019, dirigido a la Comisión de Mujer, sugirió, señora Presidenta, respecto del proyecto 3131-2017, que se utilice el término acoso político en lugar de violencia política. Repito, que se utilice el término acoso político en lugar de violencia política, ya que este último se encontraría vinculado al terrorismo. Por ello, propusimos definir el artículo 4 sobre el acoso político contra las mujeres en los siguientes términos. Artículo 3. Definición de acoso político contra mujeres. El acoso político es una forma de violencia contra la mujer que busca colocarlas en situaciones de desigualdad mediante acciones u omisiones con la finalidad de dañar su imagen y ridicularizarlas, obstaculizar o limitar el ejercicio de sus derechos políticos. En el artículo 4 se realiza un listado cerrado de 10 conductas que son consideradas manifestaciones de violencia y acoso contra las mujeres. Sin embargo, estas mismas, señora Presidenta, estas mismas conductas, como la difamación, calumnia, agresión física, discriminación, entre otras, ya se encuentran tipificadas en el Código Penal, por lo cual sería una redundancia innecesaria. Por ello proponemos eliminar este artículo. Ya voy a terminar. Artículos 6, 7 y 8 y cuarta disposición complementaria, cambiar toda referencia al término violencia y acoso político contra las mujeres por acoso político contra las mujeres. Desde nuestro punto de vista es más preciso. Tal como se expresa en ese mismo predictamen en la primera disposición complementaria que modifica el artículo 5 de la Ley 30.364. Finalmente, señora Presidenta, queremos señalar que coincidimos plenamente con el dictamen de la Comisión de Constitución, que es la comisión principal, pues consideramos que recoge mejor los conceptos sobre acoso político y no aplica ningún tipo de redundancia innecesaria en la normativa y permite contar con una ley más clara que ayude a combatir el acoso político contra las mujeres en nuestro país y no solo sea una declaración de buenas intenciones. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Wilca. Muchas gracias, Presidenta. Quiero empezar este debate señalando dos reconocimientos. En primer lugar, Presidenta, reconocer que hemos podido llegar a esta discusión gracias a que se ha visibilizado la problemática del acoso político a lo largo de muchos años. A lo largo de muchos años, incluso en el periodo parlamentario anterior, hubo ya un primer proyecto de ley que buscaba prevenir y sancionar el acoso político. Fue un proyecto pionero en su momento. También pudo ser aprobado en comisiones de manera unánime por diferentes parlamentarias. Lastimosamente, en ese tiempo, decisiones políticas hicieron que no pueda ser aprobado en el Pleno aquella época. Y hoy tenemos también nuevamente la posibilidad de que esta iniciativa se convierta en ley. Yo por eso quiero reconocer a quienes también aportaron desde la sociedad civil a que esta problemática empezara a tener cada vez mayor visibilidad y que hoy estemos debatiendo esta iniciativa, a pesar de que inicialmente en este mismo Parlamento hubieron resistencias al respecto y hubieron incluso quienes negaban la existencia del acoso político contra las mujeres. Reconocer el trabajo del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, de la Asociación Calandria, del Movimiento Manuela Ramos, de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, una red importantísima que agrupa sobre todo a las mujeres autoridades locales del ámbito subnacional, a las consejeras regionales, a las regidoras municipales, a todas aquellas que sufren este tipo de violencia de manera más silenciosa. Las parlamentarias tenemos incluso la posibilidad de poder expresar en los medios de comunicación las situaciones de violencia o de acoso que sufrimos, pero imaginémonos las cientos de regidoras o de concejalas en los consejos regionales no tienen esa misma posibilidad y creo que ha sido pionero el esfuerzo de estas redes en el marco de poner este tema en la agenda. Por su intermedio, además, quiero saludar, porque están aquí presentes, representantes de estas instancias, a la señora Jacqueline Carrión, ex regidora de Tarma y de quien tuve la posibilidad de escuchar su testimonio también como víctima de acoso político y que no tuvo en su momento una norma marco que permitiera justamente protegerla cuando hacía uso efectivo del cargo para el cual fue elegida. De la misma manera, a la señora Elizabeth Díaz, presidenta de la RENAMA.
Lo segundo que quiero reconocer, Presidenta, es el trabajo conjunto de las comisiones. Las comisiones del Congreso en esta oportunidad han hecho un trabajo de lograr poner un texto de consenso. Hay una diversidad de proyectos de ley de todas las bancadas y creo que eso hay que reconocerlo, esa pluralidad enriquece el debate. Pero es verdad que hubo un esfuerzo adicional de buscar textos de consenso, de no improvisar debates o no llevar debates sin una discusión previa, y eso se pudo avanzar sobre todo en las comisiones de Justicia y de la Mujer. Y tuvimos ahí un debate que fue muy rico y que permitió llegar a un texto que ha tenido en sus aspectos más principales el consenso, Presidente, y ojalá que eso quede como un ejemplo de cómo se deben elaborar las leyes en el Congreso, debatiendo y consensuando. Lo primero que quisiera decir, dicho esto, Presidente, sobre el contenido de los dictámenes es lo siguiente. En primer lugar, estamos hablando de una norma contra el acoso político a las mujeres, porque hoy estamos en un pleno mujer y hemos escuchado toda la mañana cómo dos ministros de Estado, uno de ellos el premier de nuestro país, han venido a informar que el tipo de violencia que vivimos las mujeres no es la misma violencia común que se da también en la sociedad. Vivimos un tipo de violencia particular que se expresa en los feminicidios, que se expresa en la violencia sexual, que se expresa en la violencia familiar, que se expresa en la falta de oportunidades. Y también esa violencia, porque la violencia y las relaciones de desigualdad no conocen de barreras físicas, esa violencia también penetra las instituciones. Y esa violencia también se da en instancias de representación popular donde las mujeres ejercen cargos. Entonces, lo primero que habría que decir es que esta norma busca ser una norma para proteger a las mujeres. Y nos preocupa por eso, Presidenta, que se busque invisibilizar esa forma específica de violencia que es producto de la discriminación que vivimos las mujeres. Se ha hecho y se ha presentado el dictamen de la Comisión de Constitución y preocupa así muchísimo que el texto del dictamen a lo que haga alusión es al acoso político en general. Es decir, mujeres y hombres sufren acoso político casi por igual. Y yo no creo que esa sea la realidad que vivimos en el Parlamento y mucho menos en otras instituciones. Las mujeres y los hombres viven el acoso en la misma frecuencia y magnitud. ¿Podemos respondernos esa pregunta con sinceridad? Y la respuesta es que no. La respuesta es que las mujeres somos las que fundamentalmente vivimos y denunciamos las situaciones de acoso. Y podemos ahí remitirnos a los estudios del Jurado Nacional de Elecciones en tiempo de campaña electoral. La mayor cantidad de denuncias han sido de mujeres candidatas, incluso sin haber llegado Tiempo adicional. Incluso sin haber llegado al cargo al cual postulaban, en tiempo de campaña les tocaba vivir situaciones que escapan a lo que puede ser el escrutinio político. Todos sabemos que en política estamos sometidos a la fiscalización, a la crítica y al escrutinio. Pero no es un acto de fiscalización ni de escrutinio político que te digan, ¿no es cierto?, que van a amenazarte con ventilar tu vida privada, o que digan cómo te vistes, o que digan cuántos años tienes, o que digan si eres bonita o si eres fea. Esos actos son actos discriminatorios. Y ahí es la importancia de hacer referencia a algo que también algunos han aludido. ¿Por qué se coloca esta mención a la violencia contra la mujer por su condición de tal? Esto no es un invento ni de la Comisión de Justicia ni de la Comisión de Mujer. Tenemos una ley para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, la ley más importante en esta materia, que es la Ley 3036-4, que justamente su primer artículo que dice: esta ley tiene por objeto sancionar la violencia contra las mujeres por su condición de tal, porque acá no estamos sancionando si una mujer, por ejemplo... Tiempo adicional. Hablamos de violencia contra las mujeres por su condición de tal si me roban el celular en la calle. Eso no es un acto, pues, de violencia contra la mujer sancionado en estas normas. Estamos hablando de la violencia que se reproduce cuando hay estereotipos machistas, cuando hay una desigualdad detrás de ella, cuando, por ejemplo, se violenta a una mujer por controlarla en el ámbito familiar, o cuando se violenta a una mujer por estereotipos que a lo que aluden a estas patrones de belleza. Esa es la violencia contra las mujeres por su condición de tal, y no es algo que esté queriendo plantearlo la Comisión de Mujer o Justicia, es algo que está, señores congresistas, en nuestro ordenamiento jurídico hace más de 10 años. Es preocupante que algunos parlamentarios intenten incluso cuestionar el tipo penal de feminicidio. ¿Qué hacemos? Algunos dicen que el feminicidio no se puede probar. La verdad me ha preocupado muchísimo. Tendrían que liberar a los feminicidas que están sentenciados, porque algunos dicen que no existe la violencia contra las mujeres por su condición de tal, que es lo que estamos queriendo recoger en esta norma. Entonces, Presidenta, algunas precisiones que creo que son relevantes para centrar nuevamente.
Para concluir. Estamos discutiendo una ley que busca sancionar el acoso político contra las mujeres. ¿Se puede añadir un acápite que hable del acoso o la violencia que sufren otras personas en la política? Por supuesto, pero acá lo que se está queriendo mostrar es el tipo de discriminación que vivimos las mujeres, que acarrea acoso o violencia y que, por supuesto, tiene que ser parte del ordenamiento jurídico. Por eso planteamos, Presidenta, que se acojan los aspectos que han sido ya elaborados en las comisiones de Justicia y Constitución. Hay que modificar normas para que esto no quede como algo declarativo, y eso lastimosamente no está en el dictamen de la Comisión de Constitución. Para concluir. Cambiar la ley contra la violencia hacia las mujeres. Pido concretamente que esto pueda ser incorporado, la ley de ética de la función pública, la ley Servir, las leyes electorales. No podemos aprobar una norma que no incluya todo esto, porque si no va a ser simplemente una norma declarativa, una norma que diga el acoso político es tal cosa y luego no hay cómo proceder ante una denuncia que se haga en las instancias correspondientes. Presidenta, es fundamental no solamente tener voluntad, es fundamental hacer una buena norma para proteger a las mujeres en el ámbito político. Gracias. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Marco Arana.